O sea que este hombre que está acá no puede hacer absolutamente nada para actuar como este hombre, para tener lo que tiene este hombre. Nada, no puedo hacer nada para estar en Cristo, digamos, ¿no es cierto? Para aportar la vida de Dios. Pero si estás en Cristo, ya sos nueva criatura. ¿Está bien? Fuimos, escuchen, porque somos hechura suya, hechos en. ¿Dónde fuimos hechos? O sea, en la fábrica fuimos hechos en Cristo Jesús con un diseño eterno. Fuimos hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó O sea que, ¿qué hizo primero Dios? ¿Las obras en las que habíamos andar o a nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué preparó primero? Las obras. O sea que primero hubo un plano, un propósito, primero. Y Dios nos crea para ese propósito. Miren, yo soy arquitecto y una de las cosas fundamentales que supe en mi carrera siempre es que en la obra todos los obreros tienen que tener el plano. Todos, del primero al último, tienen que saber que todo tiene que ser hecho conforme a plano. Ninguno puede ignorar lo que tiene que ocurrir en la obra para que la obra llegue a destino. Escuchen, Dios tiene planos. Cualquier persona que ve un montón de ladrillos así desparramados sabe que eso no es una construcción. Sino que la construcción tiene que ser puesta ladrillo sobre ladrillo conforme a plano. O sea que no hay nada en la edificación divina que no sea conforme a su voluntad. O sea que cuando yo estoy haciendo algo que no expresa la voluntad del Padre, estoy edificando fuera de plano. Supongan que yo llego a la obra y alguien construyó, no sé, un horno de barro, una parrilla en el dormitorio. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué? Entonces el obrero me dice, pastor, lo hice porque lo amo. Y como lo amo, le quise regalar de todo corazón este horno de barro acá en el dormitorio. Yo lo que puedo decirle honestamente, por más que valore su buena intención, es saquen esto inmediatamente de acá. Esto que no está conforme a plano no solamente produce una pérdida de recursos, un retraso generacional en la iglesia, ¿verdad? La falta de entendimiento es caro. La falta de entendimiento es cara. Se pierden vidas, se atrasan generaciones, porque Dios no hace nada que no sea conforme a su propósito. Debemos ser entendidos del motivo por el cual fuimos creados. Fuimos creados para un propósito. En ese propósito está la plenitud de vida, por la cual el hombre muere y vive toda su vida por querer hallar. Está en Cristo. ¿Amén? Fuimos creados para su propia gloria, esto lo hablamos ayer. La gloria está en su Hijo. Él es la esperanza de gloria. Él nos hizo uno con Él. Y el hacernos uno con Él es lo que Dios llama conocimiento. La palabra que Dios usa cuando habla de conocimiento es la misma palabra que utiliza cuando dice José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. ¿Amén?
O sea, que como en el matrimonio, cuando se unen, se hacen uno. Dicen que se conocen. ¿Está bien? Cuando nos hacemos uno con Cristo, empieza un proceso de conocimiento. Y ahí viene el punto, porque, escuchen, esta es la columna vertebral, es la médula del Evangelio. Es la preocupación, o sea, es el eje gravitacional de toda preocupación apostólica. Cristo tiene que ser formado en ustedes. Conocimiento. Ahora, si ustedes entienden esto y empiezan a leer las cartas apostólicas, van a ver que esto está todo el tiempo en las cartas apostólicas, pero primero hay que identificarlo. Cuando hablo de identificación, es la manera en que el Espíritu nos permite a nosotros poder entender la prioridad, la preeminencia de Cristo en todas las Escrituras. ¿Cómo lo explico? Supónganse que ustedes están en un aeropuerto. Yo los voy a buscar. Y les digo, voy en un auto rojo de tal marca. Ustedes se paran en el aeropuerto y ¿qué empiezan a ver? Auto rojo de esa marca. Y todo lo demás no saben ni lo que está pasando. Lo único que están observando es los autos rojos de esa marca. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que van a identificar que están gravitacionando permanentemente en las cartas apostólicas que nunca lo pudieron identificar con claridad porque su mirada estaba dispersa en otras cosas. Pero si entienden esto, van a entender la columna vertebral de toda preocupación apostólica, ¿no? Que Cristo tiene que ser formado en ustedes. Fueron creados para este propósito. Esto se produce en un proceso de conocimiento de esta realidad que es Cristo en nosotros. Entonces, cuando los apóstoles están diciendo, aceleren, no está diciendo, llenen de actividad la agenda. No. Está diciendo, lo que hay que acelerar es los procesos de asimilación de esta verdad que es Cristo en nosotros, porque Él produce el obrar. No es tu obrar, no es tu agenda. Es la agenda de Dios la que tiene que ser expresada en nosotros. Dios no está en nuestra agenda, no debe estar en nuestra agenda. Nosotros estamos en la agenda de Dios. Es Dios quien tiene que obrar, Dios quien tiene que producir en nosotros. ¿Amén? ¿Saben cuál es la gloria del matrimonio? Desde la perspectiva escritural, ¿no? Lo que dicen los apóstoles. La gloria del matrimonio es que son uno. Ese es el logro eterno de Cristo en nosotros. Que de dos hace uno. Pero ¿cuál es la gloria del matrimonio? No son dos personas, dos individualidades que se ponen de acuerdo para caminar juntos. Eso no es el matrimonio. Sino que sean uno. O sea, son dos personas que han renunciado por completo a sus voluntades para hacer solo la voluntad de... Esa es la gloria del uno, en el matrimonio. Uno no se sirve del otro, ni el otro se sirve del otro, sino que viven para la gloria de Dios. Dios gobierna, se expresa el uno. Amén. ¿Cuál sería la gloria de Dios en la iglesia? ¿Cuál es la gloria de la iglesia? Un montón de gente que ha renunciado por completo a sus voluntades para hacer solo la voluntad de Dios. Y esta expresión apostólica de Pablo diciendo, hablen todos una misma cosa, un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir en Cristo Jesús, y uno dice, ¿qué onda?
Porque hoy hay más de 45.000 grupos diferentes evangélicos en el mundo. Pues si esto fuera una realidad, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Verdad? Lo vamos a entender, ¿eh? Lo vamos a entender. Entonces, en el nuevo nacimiento, recuerden, fuimos engendrados, no de voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. Y fuimos engendrados, nacidos y escogidos en Él. Eso dice la palabra. Según Él, según nos escogió, Efesios capítulo 1, nos escogió ¿dónde? En Él. Antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él. Ahora, lo voy a explicar. Después vamos a hablar de todas las figuras y sombras. Se van a dar cuenta porque van a poder unir todo. Jesús es el único ungido. Escuchen. No hay 2, ni 3, ni 4. Hay un solo ungido. Uno solo. Es Cristo. ¿Quiénes son los ungidos que aparecieron en el Antiguo Testamento antes de la encarnación? Figuras, sombras del único ungido, que es Cristo. ¿Está bien? Ustedes van a ver, después lo vamos a hablar, que en todo el Nuevo Testamento se menciona la palabra unción 2 veces y las 2 están en el mismo versículo. No hay relevancia. Lo que tenemos que hacer para poder entender lo que estuvo ocurriendo durante todo este tiempo, en nombre de la mal llamada unción, hay que sacar la cruz. Si sacamos la cruz, entonces sí podemos entender lo que estuvo ocurriendo durante todo este tiempo. Pero si está la cruz no tiene ningún sentido. Porque ahora estamos en el ungido. Y todo aquel que está en Cristo tiene la unción del Santo. Pero algunos sí, otros no. Y tampoco no es algo que se pueda transferir. Ustedes podrían decirle a un hermano, tomá, mira, te doy un poco del Cristo mío, después úsalo, después devolvémelo. No. No es algo que se pueda transferir de una persona a la otra. Todo lo que está en Cristo, está el Cristo completo dentro de ellas. La medida de gracia que administra es conforme a la medida de conocimiento. Por eso es tan importante entender lo que estamos hablando. ¿Está bien? Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para expresar al santo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y este es el punto. Escuchen. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. Dios tiene un solo hijo. ¿Y por qué somos hijos nosotros? Porque estamos en el Hijo. ¿Quién es el único santo? Cristo. ¿Y por qué somos santos nosotros? Porque estamos en el Santo. ¿Quién es el único perfecto? Cristo. ¿Y por qué Dios dice que somos perfectos, que con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los santificados? Porque estamos en el perfecto. Somos hijos porque estamos en el Hijo. Somos escogidos porque estamos en el único escogido. ¿Sí se entiende? Toda nuestra condición, todo el obrar de su vida es conferida, es gracia. Nosotros no somos nada de todo eso. El que es todo eso es el Cristo que está en nosotros. Pero eso es importante. Si yo no le conozco, no le puedo dar a conocer. Y si yo no le conozco, no puedo valorar lo que no conozco. Y no puedo disfrutar lo que no valoro. Amén. Entonces necesitamos conocerle. Ahora, lean conmigo, me quedan 10 minutos. 2 Corintios 4:6.
Ahora van a entender este versículo, que dice, porque Dios, ¿lo tienen? Dice, ahí está, miren, lo tiene acá en pantalla. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cuándo fue esto? En la creación, ¿verdad? Hizo esto mismo, ¿en dónde? En nosotros, resplandeció en nuestros corazones. ¿Con qué propósito? Iluminar ¿qué? El conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos hechos nosotros? Para su gloria. Para iluminar el propósito por el cual fuimos creados. ¿Y quién es? ¿Y dónde se expresa esa gloria? En la faz, en la persona de Jesucristo. ¿Se entendió? Ok. Entonces, hay un obrar de su espíritu que me permite conocerle y en él conocer la gloria para la que fui creado, ¿verdad? En la persona del Cristo que habita en nosotros. ¿Está bien? Y Pablo dice en 1 Corintios 2:16, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que profetizó Jeremías y Ezequiel fue, yo en aquel pacto, en el pacto eterno que hice con mi hijo, yo pondré mi espíritu en ustedes. Yo le voy a dar mi naturaleza. Van a ser parte de mi naturaleza, de mi ADN, mi naturaleza divina. Y no les voy a dar otro corazón, le voy a dar mi corazón. Y no le voy a dar otra mente, le voy a dar mi mente. La mente de Cristo es la mente de Dios. La mente de Cristo es la diseñadora de todo lo que existe. Es la que sabe que nada es imposible para Dios. La que llama lo que no es como si fuese. Esa es la mente que nosotros portamos. La mente de Cristo que está en nosotros. Y nosotros, los que están en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Amén. O sea que si Dios me dio su corazón, el obrar y el conocimiento de su persona va a hacer que yo ame lo que Dios ama. Que yo aborrezca lo que Dios aborrece. Que exprese la naturaleza de su justicia. Amar al que no lo merece. Bendecir al que te maldice. Poner con gozo la otra mejilla. Mire, el sermón del monte, mucha gente lo tiene como un cuadrito en el comedor de su casa. Pero no es poesía eso. Es la verdad eterna. Jesús está diciendo, hasta que no vivan de esta manera, no va a haber verdadero reposo en sus vidas. No, Dios no exagera. Esta es la única realidad de la que nos hizo parte. Romanos 12:2 dice esto. No se adapten a este siglo, a este mundo. No tomen la forma de este mundo. Sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, de su entendimiento. La mente de Cristo produce un entendimiento. Y yo soy transformado mediante la renovación de ese entendimiento. Pero el entendimiento de la mente de Cristo es sobre las cosas eternas, las verdades eternas. La realidad, la única verdad de Dios, que es Cristo. Me permite entender y yo soy transformado por medio de la renovación de ese entendimiento. Por lo tanto, necesitamos conocerle para poder entender y ser transformados. Si esto no pasa, amados, envejecemos pero no maduramos. Mire, si hay una persona que tiene 50 años, está en primer grado, ¿qué pasó? Envejeció pero no maduró nunca. ¿Saben a qué llaman los apóstoles madurar? Menos de mí, más de él. A eso los apóstoles le dicen, maduren, maduren. Aceleren los procesos de asimilación de esta verdad. Cristo en nosotros, maduren, maduren. Cristo tiene que ser formado en ustedes. ¿Amén?
Y lo que dice Ezequiel y Jeremías es, en aquel tiempo ya no va a haber un hombre que les diga conoce a Dios, no va a haber un tercero que les diga conoce a Dios, porque ahora el único maestro que les puede revelar a Cristo está dentro de ustedes. Yo les voy a dar mi espíritu para que me conozcan. Y todos los que están en Cristo me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Esta verdad la refiere Juan en su primera carta, diciendo, este es el único versículo que nombra la palabra unción, que dice, pero la unción, 1, que vosotros recibisteis de él permanece en ustedes. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque la unción que ustedes portan os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Por lo tanto, permanezcan en él. Si permanecen en la palabra, me conocerán, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad que mora en ustedes, es que les va a enseñar todas las cosas. Amén. Esto que estuvimos diciendo ayer, por más que yo esté 100 años acá, nunca le voy a poder enseñar a Cristo. Lo puedo señalar. Estoy diciendo lo que dicen las Escrituras acerca de Él, pero no puedo enseñarle a Cristo. Solo el Espíritu Santo se los puede mostrar, se los puede revelar, se los puede dar a conocer. Ese Espíritu ya está en los hijos, los que están en Cristo. Amén. Miren, ¿saben ustedes por qué un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar? Porque eso está en su naturaleza. ¿Qué fue lo que nos fue concedido en el nuevo nacimiento? Una naturaleza. O sea que el Evangelio no es una lista de comportamientos. No es como me tengo que comportar, sino la expresión de una naturaleza que porta un poder para expresar todo aquello por lo cual Dios nos creó. ¿Ven? Pero un pájaro cuando nace no puede volar. Pero a medida que va madurando, va a poder llevar a cabo, porque Dios le concedió en su naturaleza todo el poder para poder llevar a cabo en la maduración todo aquello por lo cual fue creado. Si maduramos en Cristo, si maduramos, vamos a poder llevar a cabo todo aquello por lo cual fuimos creados. Amén. O sea, Pablo decía, me quiero morir. Las expresiones de Pablo eran esta, me quiero morir. Estuve entre ustedes, hablándole a los Gálatas, estuve entre ustedes, hablándoles del misterio de su voluntad, Cristo en nosotros, lo celebramos, no hay nada que hacer, la obra es divina, todo lo hace Él, todo es pura gracia. Esto es lo que profetizaron todos los profetas, todas las promesas, todos vivimos en el cumplimiento de todas las promesas, profecías y bendiciones. Cristo ya vino, es la gran noticia, lo celebramos y me recibieron como al mismo Señor. Me voy y vuelven a los antiguos rudimentos de la ley. Pablo dice, me quiero morir. Es como si nunca hubiese estado entre ustedes. Volvimos a foja cero. Quisiera estar entre ustedes y cambiar mi lenguaje, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros, no lo puedo creer. Otra vez entro en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hay que entenderlo. Miren, cierro con esto. A la tarde seguimos. La generación de Pablo vivía en esclavitud. Cada hermano en Cristo salía de su casa y saludaba a sus esposas y a sus hijos porque no sabían si volvían. Eran aserrados, crucificados, muertos a fila de espada. Eran prendidos fuego para iluminar las calles. Ustedes van a leer las cartas apostólicas, no hay una sola queja del Imperio Romano, ni una. ¿Por qué? Porque tenían la mente de Cristo, sabían que todo eso estaba resuelto en Cristo. Nosotros oramos por el sistema, por el Imperio Romano, Señor, dame trabajo, dame salud, dinero, amor. ¿No es cierto? Nosotros oramos por eso, pero los apóstoles no. Todo eso estaba resuelto en Cristo. En Cristo le habían sido dadas todas
y estaban completos en Él. ¿Cuál es la única preocupación apostólica? Los movimientos judaizantes, que no dejaban ver a Cristo y en Él todas las cosas. Vuelven a la ley, sacan la cruz de sus vidas, no hay Cristo, no lo pueden ver. La noticia vino, la gran noticia del Evangelio vino y ustedes están de espaldas, le dan la espalda. Amén. Porque el varón perfecto es Cristo. Y Cristo tiene que ser formado en ustedes. Pero Cristo es la iglesia. La iglesia va en aumento en el conocimiento de la persona de Cristo para que Cristo sea visto y dado a conocer. Y el mundo crea. Miren, y cierro con esto. Dice, recuerden, miren, esto está en el eje gravitacional, cuando estemos cara a cara con el Señor dice esto en Mateo capítulo 7. En aquel día ustedes me van a decir, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos mucho milagro en tu nombre. Y la respuesta del Señor es, nunca los... Pero ahí no hay una lista de cosas malas. Ahí hay profetas, pastores, líderes, hermanos, sirviendo a Dios. Y el Señor dice, yo nunca los conocí. O sea, quiere decir que en el momento de encontrarnos con el Señor, lo único que va a contar es si Él nos conoce. O sea, no estamos hablando de un concepto más, ni de un pasaje más, estamos hablando de la columna vertebral del Evangelio. No es ni los que predican, no es los que dicen Señor, Señor. ¿A quién conoce el Señor? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién es el único que hace la voluntad del Padre? Cristo. O sea, Él solamente conoce todo lo que está en el Hijo. Y nadie más. Amén. Pablo dice esto, Filipenses 3, verso 7, escuchen. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia en la que no saben de qué. Del conocimiento. Cuando Pablo está hablando de pérdida, está hablando de lo que el mundo considera ganancia. No está diciendo yo dejé el pecado. Yo dejé todos mis títulos, currículum, lo que el mundo considera ganancia, aquello que el mundo muere por querer obtener. Yo crucifiqué a Pablo. Todo eso es basura para mí. Es pérdida. Para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué pasa? Y ser hallado en Él. Ahora escuchen, ahora van a entender esto que estuvimos hablando acá. No teniendo mi propia justicia. ¿No? Pastor, mire lo que me está haciendo el hermano. ¿Verdad? Imagínense al Señor diciendo eso. Yo vine para morir por ustedes, pero ustedes no se lo merecen, así que me vuelvo al cielo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla. Abrazamos la justicia de Cristo. Estamos crucificados juntamente con Él, a fin de conocerle y ser hallado en Él. Lo he estimado todo como pérdida, lo he estimado por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en Él. Este es el camino, no hay otro. Así funciona el Evangelio. Así funciona la expresión de Cristo, del varón perfecto, para que se exprese en nosotros. Nosotros le veamos y le demos a conocer. Ven, el varón perfecto es uno solo, es Cristo, y tiene que ser formado en nosotros. ¿Amén? Listo.